Amén. ¿Ya, jóvenes? ¿Están preparados? Sí, profe. Bueno, ahora ya colocando en la presencia del Señor, yo los invito a mi querida familia a centrarse, empaparse del texto de Job 42, 5 y 6, que dice lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabra del Señor. Amén. Bueno, lo que yo logré empaparme de este texto maravilloso, en verdad, bueno, de una u otra forma estuve analizando la historia de Job, que se relaciona mucho con 100 años de soledad, que estuvo en la cúspide, en lo más alto, y después fue cayendo en los abismos más grandes. Y en esos abismos él se empezó a transformar en un hombre justo ante los ojos de Dios. Empezó a tener sacrificios por él, para limpiarse de sus pecados y su familia. Vivió historias muy complejas, muy duras. Incluso muchas veces el que te dije intentó de una u otra forma tentarlo para que renegara de él. Po. Pero según dice la palabra, Job conocía de Dios, había escuchado de él, pero en verdad no lo conocía. ¿Y aquí a qué atribuyo esto? Y esto aquí quiero hacer una analogía a nuestra vida mundana. Bueno, no a nuestra, no quiero generalizar. Yo que quiero poner en caso desde mi óptica, desde mi vida, desde lo que yo he vivido durante ya 36 años, de que estoy conociendo a Cristo estos últimos pasajes que he estado viviendo con acontecimientos bastante significativos. Muchas veces nosotros por nuestra crianza, por herencia familiar, costumbres, creemos que conocemos a Dios como un ente espiritual, como un ente que, no sé, un ser supremo. Por ejemplo, yo desde chico, eh, cuando iba a la iglesia, tenía que ir, si no, Dios me va a castigar. O muchas veces se han dado cuenta cuando en muchos hogares hay crucifijos, no sé, eh, mucha gente invierte en estatuas de Cristo. Yo lo he visto, o de la Virgen María, en donde veneran a Cristo. Y, y eso en verdad es simplemente algo superficial, po, donde eso se transmite de generación en generación. Se transmiten patrones, imposiciones y repiten como el papagayo. Pero no conocen a Cristo, no establecen una relación con Él, no se establece como una sincronía, un vínculo. Y ese vínculo fue que Cristo nos llamó con su muerte en la cruz, Él entregando la vida por nosotros, depositando su sangre y el amor en la humanidad. Él nos hizo una invitación a que lo conociéramos y nos internalizáramos en su palabra, el estudiar su palabra. Entonces, en ese aspecto, Job, dentro de todo su caminar, dentro de todo su diario del vivir, empezó a comprender esa situación. Yo hice sacrificios por ti, Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurren circunstancias? ¿Por qué me ocurre esto? Y poco a poco empezó a ver, chuta, yo no te conozco. Empezó a comprender de que nosotros, los seres humanos, nacimos por y para Él. Entonces, aquí se atribuye esta maravillosa enseñanza. Cuando tú lo conoces, cuando tú empiezas a comprender, al tener un vínculo con Él, una relación con Él, al estudiar la palabra, al empezar a empaparte, y más que eso, empezar a aplicar la palabra, tal como conversamos el sábado pasado, de tener como al tener una articulación de tu vida, de tu dedo del vivir con la palabra de Cristo, tu mundo tiene un giro en 180 grados. ¿Por qué razón? Porque tú ya no actúas para ti. Job anteriormente hacía sacrificios por Dios, pero para sentirse bien consigo mismo. Y muchos lo hacemos. O sea, yo lo he hecho prácticamente toda mi vida.
Muchas veces digo, gracias Señor por este milagro que nos estás dando. Pero estoy agradeciendo, muchas veces lo decimos de boca. Estoy aliviando mi conciencia, estoy aliviando, como se llama, mi tribulación, mi perplejidad ante acontecimientos que he vivido. Pero no tengo la conexión real de Dios, que por intermedio de la fe, la relación con Él, uno ahí lo conoce. Entonces ya deja de ser uno, ya deja de ser como se llama simplemente un estudio, ya deja de ser como se llama o algo impuesto, algo imperativo. Es una relación, porque Él es un ser que existe, que siente dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma. Entonces, para mí este texto me pareció maravilloso porque de una u otra forma, como siempre hemos dicho, como siempre nosotros hemos planteado, Cristo constantemente nos hace ponernos al descubierto, al ver nuestra verdad, nuestro verdadero yo, que prácticamente no lo conocemos. Entonces, en ese aspecto, muchas veces yo, bueno, disculpen que sea reiterativo, que yo ponga esto como una, me saque a colación, que creo que es bueno, de una otra forma, eh, plantear, verbalizar quizá los acontecimientos que uno ha vivido. O sea, para mí, por ejemplo, cuando chico, yo decía, no, si se me cae la Biblia, no, Dios me va a castigar. Cuando iba a la iglesia, de hecho. O sea, tenía muchos paradigmas que eran totalmente dogmáticos, totalmente tergiversados al pensamiento mundano. Y ahora que uno estudia un poco la palabra, que se empapa un poco y en verdad uno no sabe nada, uno empieza a entender muchas cosas y se hace un replanteamiento total de su existencia. Yo eso es lo que yo puedo atribuir lo que Job quiere decir. O sea, si te conozco, tengo que vincularme contigo. Si te conozco, tengo que estar en tu parada. Y tengo que aplicar lo que tú me dices, lo que tú me enseñas. Es una oportunidad. Porque yo aquí veo que Job tiene una lamentación, tiene de otra forma, una tristeza. ¿Ya? Porque él ahora se interesó por saber de la vida de Cristo, saber por qué razón él entregó su vida en la cruz. Y creo que ese es un llamado de que Cristo le hace a la humanidad. Y lo más increíble, y bueno, lo más, para mí, lo más llamativo, de que Cristo te da tu libre albedrío para elegir. O sea, es algo tan perfecto, algo tan genuino, que él abre sus brazos, Él abre su amor, abre sus puertas cuando los tiempos sean necesarios de cada uno. Y ahí va a estar ahí siempre. O sea, Él, ante todo, justifica, justifica con su amor y comprende y empatiza con nosotros nuestra naturaleza pecadora. Eso, pues, queridos. Muchas veces nos preocupamos de rituales. Por ejemplo, yo para mí, no sé, bueno, disculpen la ironía, pero me sale natural, porque esto es una realimentación de lo que yo he vivido. Para mí era, pucha, era como se llama anualmente, era toda la Semana Santa ver el Jesús de Nazaret de Robert Powell. Y decía, no, ya, tengo que portarme bien estos días, porque en verdad estoy en Semana Santa, pero no tengo idea, no establezco un vínculo con él. Entonces, eso pues, querida familia. Para mí, a grandes rasgos, quizás estoy explicando de forma bien genérica, que es mi forma de entenderlo. eh, este fue el llamado del escritor sagrado para replantearnos, conocerlo, comprender, vivir con él. Que Cristo vive en mí. Eso. Gracias, Juan Pablo. Clarito, clarito. Y yo creo que a veces esa palabra se aplica, por ejemplo, lo que vivimos nosotros como familia el año recién pasado, cuando tu mamá, la tía Carmen acá presente, y yo lo pasamos tan mal por el tema del COVID, Exactamente. contagiados los dos, y fue un milagro de Dios que estemos acá. Entonces, ahí podríamos aplicar esa palabra directamente a lo que tú expusiste ahora. De oídas te escuchaba, sabía de ti, pero
como decimos nosotros acá en Chile, donde queman las papas, te estoy conociendo más. ¿Cachai? Entonces, bueno, es claro el mensaje que uno, es como lo que siempre escuché de un pastor que me encanta ese ejemplo. Cuando uno va a la playa, uno decide si se moja los piecitos, las patitas, o las Sí. canillas, o las rodillas, o se tira entero. Y Mm, ese es un llamado, un desafío, algo personal, como dijiste tú. Uno mm. decide hasta dónde se sumerge. Y creo que vamos por ese camino. No, aquí yo, bueno, hice una analogía con Romanos. No me acuerdo el versículo, que un versus por ejemplo, del antiguo pacto con la llegada de Cristo. O sea, el antiguo pacto, porque nosotros los seres humanos somos de naturaleza adánica, naturaleza pecadora. Entonces, en la antigüedad, en Mesopotamia, Babilonia, en todo el Medio Oriente, donde las grandes civilizaciones establecían mucho el juicio por tus actos. Tú cometías un error y ese era el juicio. La ley de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en ese aspecto, ante todo ese juicio constante que se dio, la llegada de Cristo dice, no, yo aquí pongo otra opción, te doy otra oportunidad. Yo muero en la cruz y yo justifico tus pecados. Solamente tú tienes que recibirme en tu vida y comprender mi palabra. Tener fe en lo que yo te estoy estableciendo. Claro, en el fondo aceptar que yo Entonces, morí por ti, ese es el mensaje de la exactamente, cruz. exactamente. Yo morí por ti. O sea, tú al estar conmigo, tu vida tener giros y giros importantes. Y aquí, bueno, muchas veces como lo estudiamos con el Andrés, o sea, muere la vieja naturaleza y transforma un ser nuevo, inherente a lo que Dios te entrega. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí yo, haciendo la relación con Job, Job ahí se pegó el tilimpo, se pegó el cachofazo. Bueno, felicitarte. Yo sé que no es fácil, sobre todo las primeras veces en que uno se enfrenta a estos momentos de poder hacer una reflexión y sacarla adelante. Creo que creo que es bien claro el tono que tú le pusiste a los dos textos clave que hay en en el capítulo 42. Pero quiero hacerte una pregunta, Dime. Pablo. ¿Qué crees tú que fue lo que le permitió a Job eh, abrir sus ojos? Porque él usa dos sentidos, oído y vista. ¿Qué fue lo que le permitió? Eh, Mm, Porque algo pasó con él que él llevaba un estilo, que era oír, sí, y eso representaba para él un vínculo. y establecer sacrificio, que de otra forma él decía, no, yo hice esto por ti, y de otra forma él justificaba esa conexión con Cristo haciendo, por ejemplo, esa ayuda a la gente y limpiarse de los pecados. Pero, ¿qué es lo que permitió, de otra forma, tener el tilín? Pucha, a ver, ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a abrir sus ojos y poder contemplar a Dios de otro modo? el Espíritu Santo, Eh, al tener una conexión con el Espíritu Santo. eso es más bien más contemporáneo. De hecho, Job es el libro más antiguo de la Biblia, el más viejo. A ver, mira, eh,
muchas veces todas las situaciones que nos toca vivir están definidas por un tipo de relación con Dios. Job pierde todo, absolutamente todo. Sí. Su cuerpo se llena de pestes, de furúnculos, y todo lo pierde en un día. Y si bien era un varón justo, porque el mismo Señor lo promueve y habla de él así en el capítulo 1. ¿Has visto a mi siervo Job? Tócale todo, pero su corazón no. Entonces muchas veces nosotros, a través de, usando la misma dinámica de Job, muchas veces nosotros, a través de las situaciones que nos toca vivir, Circunstancialmente. muchas veces esas mismas situaciones nos llevan a ver a Dios de otro modo, nos llevan a romper nuestro esquema de como cuando entramos a esa crisis, a esa situación que no queríamos vivir, pero dentro del proceso de dolor, de sufrimiento, de agonía, de muerte, nos encontramos con un Señor diferente. Nos encontramos con una persona que hasta el momento en que entramos en el valle de sombra y de muerte, no lo habíamos visto. Esa es la muerte espiritual. Es como una muerte a lo carnal y un despertar a una vida espiritual mucho más bondadosa, mucho más prolífera, con muchos más frutos. Entonces, claro, Job tenía una relación con Dios que le da cierto nivel de justicia, pero el encontrarse con Dios en un plano mucho más intenso, mucho más personal, lo llevó a descubrir a un Dios que ya no era como el de los tres amigos que él tenía, que de los tres amigos solamente uno alcanza misericordia, por los otros dos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión judía era algo habrá hecho, por algo te está pasando todo lo que te está pasando. Y eso claramente es como tú bien lo defines, es religión, es costumbre. Eso no Dogma. tiene, sí, eso no tiene aliento de vida, no tiene novedad de vida. No, no muestra colores, no muestra sabores, no muestra olores, no es espontáneo. Entonces, esa identidad que él tiene se ve completamente trastocada y logra entender la profundidad de lo que es Dios en su vida. Hasta su esposa lo maldice, porque no se podía entender de otro modo. Para el judío, por ejemplo, la lepra era un castigo de Dios. Entonces, las enfermedades tenían un origen en una herencia de los padres, o en una maldición, o en un castigo. Y ese es el Dios que se multiplicó por siglos y siglos y siglos. Entonces, el abrir los ojos, y hace mucho sentido, porque el oír tiene que ver con la forma en que el judío llevaba la ley y los profetas, pero no lo veían. De hecho, no lo vieron, no lo reconocieron. Por ahí va un poco. Ah, ya. Pero bien, muy bien. O sea, en el fondo, toda esta transformación se asemeja a que su vieja estructura, él ya llegó a un punto crisotilín ante todas las tribulaciones que él vivió, en donde su vieja estructura ya se dio cuenta que no le servía. Se vio confrontada. El ámbito religioso se confronta, porque lo que uno trata de hacer es buscar una respuesta desde lo que maneja, desde lo que sabes, desde lo que entiendes. Por eso que mucha gente dice, Dios me está castigando. O sea, esto me está pasando porque Dios me está castigando por lo que dije. Y eso se asocia mucho a la superchería, al fetichismo, y que no Créeme tienen que que, ver. disculpa que te interrumpa,
Créeme que eso yo lo viví por mucho tiempo y lo sentí y lo creí así. Por eso que de una u otra forma, o sea, no, bueno, disculpen si soy tan autorreferente ante cosas tan negativas, pero una de las cosas de que Dios te saca a colación constantemente, que tienes que confrontarte contigo mismo. Y de una u otra forma poner en manifiesto cómo fue tu vieja naturaleza. Y a la vez mismo, como tú dices, al confrontar esa vieja naturaleza con algo totalmente nuevo y distinto, que más encima te da el libre albedrío de optar, de elegir. Claro. Sí, en ese sentido sí, po. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar la participación de Juan Pablo. Recuerden que se tienen que desmutear. Yo quería tomar el capítulo 42, pero desde el principio, porque ahí mantiene Job una relación de amigo con Yahvé. Y le dice, y Job respondió a Yahvé, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. O sea, él en el fondo él reconoce de que él tenía culpa con respecto al reconocer a Yahvé Dios como un todopoderoso. Porque dice, si he hablado de grandeza que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Ahí viene la conjetura de Job con respecto a Yahvé y la grandiosidad y lo todopoderoso que era. Entonces, ahí viene un diálogo muy interesante entre Job y anteriormente en el capítulo 41 y 40 hay un diálogo constante entre Yahvé y Job. Dice Job en el 5, en el capítulo 42, verso 5, dice, yo te conocía solo de oídas, solo te había escuchado, no había penetrado en el conocimiento de lo que realmente eres todopoderoso, mas ahora te han visto mis ojos. ¿Te fijas? Él empieza a compenetrarse de a poco con respecto a lo que era realmente el poder de Yahvé Dios. Por eso me retracto, dice, por eso me retracto, o sea, vuelvo atrás con todo lo que he dicho o he pensado y me arrepiento en el polvo y la ceniza. No, es tremendo. Después de hablar a Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz de Temán, mi ira se ha encendido contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Ahí lo pone en un equilibrio a Job, ¿eh? Con respecto a sus amigos. Es un estudio muy importante y muy profundo con respecto a Job, ¿eh? Es algo que... ¿Por qué a Job? Una pregunta, ¿por qué a Job Yahvé entra en concomitancia, no en concomitancia, sino que en un arreglín, así entre comillas, con Satanás, con el demonio, con el enemigo? ¿Hay alguna posibilidad de que la luz se mezcle con las tinieblas? No, ninguna. Ninguna. Él es todopoderoso. Él incluso manda a las tinieblas. Por Entonces no ningún hay motivo. arreglín. Pero a mi siervo Job no lo toques. No, dice, no, como algo así dijiste en principio, Andrés, no Sí, le el toques el capítulo corazón. 1. Claro. Capítulo 1. No, es que yo no, fíjate que yo, una de las obras que más me gusta, Job, pero nunca la he compenetrado, nunca la he leído completa, detenidamente. Ahora, solo porque mi sobrino tocó el tema, recién me estoy compenetrando un poco más, lo que había escuchado de él. Aquí en el Ahora, versículo, dale. Dale. en el versículo 6 hay una referencia que indiscutiblemente lo lleva así a entender claramente de que este intercambio que se establece aquí, cuando dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Bueno, y ahí viene este intercambio que estaba señalando Toño. Pero toda esta situación, evidentemente, que quien la está narrando, me parece que es desconocido el autor. Y esta es una instancia en donde realmente en la soberanía de Dios, indiscutiblemente podemos ver, en este caso, lo que Dios en un momento determinado entiende como una necesidad para su pueblo de entender, de que nosotros comprendamos hasta qué punto, en este caso, la lealtad de un siervo, en este caso, aquí lo presenta como un hombre profundamente bendecido, inmensamente rico, con toda una cantidad de familia que, bueno, y que desaparece todo en un día. En el caso de la riqueza, en el caso de los hijos, y Gracias, bueno, después vienen todas las enfermedades y todas las epidemias que él recibe, y sin embargo, a pesar de los amigos más cercanos a él, de su propia esposa que lo empujan a que maldiga a Jehová, sin embargo, su lealtad, su perseverancia, y aunque en este caso le dolía todo lo que le estaba sucediendo, aquí con todo esto nos enseña el Señor a aceptar lo que nos toca vivir, a aceptar con humildad de corazón, en este caso con una suerte de temor reverente, entendiendo de que son circunstancias pasajeras, porque realmente lo que te está midiendo todo esto es la condición de tu corazón. ¿Con qué corazón? En este caso, Job resiste toda la prueba. ¿Con qué corazón nosotros resistimos el COVID? ¿Con qué corazón nosotros, por ejemplo, recibiríamos o resistiríamos el desempleo? ¿Con qué corazón nosotros vivimos, por ejemplo, una prueba suponiendo que en la familia nunca esto, Dios mediante que nunca ocurra, pero que ocurriera una situación de una desgracia? ¿Con qué corazón vamos a tomar todas estas circunstancias? ¿Con qué corazón nos enfrentamos de pronto, como cuando estábamos conversando en principio, antes de que empezara Juan Pablo, conversábamos de la historia de lo que en este caso están viviendo en la China, los compañeros, los hermanos que en este caso llevan adelante una iglesia, bueno, no te rías, pues Andrés, y son... ¿Si esto es serio, po? ¿Esto en serio, Después se van a camarada? ver en YouTube, acuérdense. Ya, entonces, claro, lo que pasa con todo esto, ya, Se le sale el pijama. Se le sale el pijama. Tele sale. Tío Andrés no muestra los glúteos, pues. oye, ¿Qué van a decir las hermanas que lo van a ver en YouTube? ya, pues imagínate, van a estar en Venezuela, oye, chico, ¿qué volás con esto? Bueno, entonces, claro, de repente tú te das cuenta de que todas estas pruebas tan increíblemente severas, tú no puedes en ningún momento entender otra cosa que no sea lo que Dios, conociendo tu corazón, conociendo tu capacidad, Él nunca te va a poner una prueba mayor que lo que tú puedas, en este caso, resistir. Es cierto que las pruebas que Él le toca vivir son inmensamente, bueno, fuera de serie. Mas, sin embargo, Dios, conociendo el corazón de su siervo, incluso, pudiéramos decir, entra en este desafío frente al maligno, porque Él conoce el corazón de su siervo. Y entonces, claro, Él nunca le iba a dar una cosa mayor, porque bueno, finalmente, tal y como dice en el capítulo 42, Él resume la situación en un momento determinado diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, después de haber pasado toda la prueba, todas las posibles dudas que pudo haber tenido en su corazón, aquí las confronta, aquí te las tira para adelante, reconociendo que en algún momento, dentro de la prueba, dentro del dolor, dentro de la aflicción, quizás, por eso que muchas veces se llega al punto, en este caso, cuando conversamos, de que de pronto uno, frente a la prueba, el Señor está midiendo tu corazón. Y realmente en todo esto, mira, se me fue un poco la idea que te iba a decir, pero bueno, hay una suerte en nosotros de complicidad cuando, por ejemplo, te estáis ablandando, cuando, por ejemplo, no estáis tirando la esponja o estáis tirando la toalla, como decimos allá, o en este caso, frente a la tentación, cuando nosotros reconocemos esa suerte de complicidad con toda aquella parte que muchas veces no queremos enfrentar o que no queremos, o sea, no queremos que la prueba vaya más allá. No sé si me estoy enredando, pero no sé si me explico. No, está clarito. ¿Sí? Sí. Bueno, en todo caso, en toda esta situación, indiscutiblemente de que para todos nosotros, porque el autor de todo este libro, ¿quién es? La instancia en donde estamos viendo a Dios con todos los, en este caso con los ángeles, y de pronto entre medio de todos ellos viene Satanás. Esa es una instancia celestial, no es una instancia terráquea, Sí, no es en la sí, tierra. sí. Entonces, ¿quién escribió esto? Bueno, evidentemente de que quien sea que lo haya escrito fue el Espíritu de Dios el que nos quiere mostrar qué significa lealtad frente a la prueba. Punto y fuera. Así lo tomo yo. Lealtad genuina, lealtad, por ejemplo, la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. A tal Eh, punto. Sí, di. lo que pasa es que bueno, sí, es otra forma de ver las pruebas que le toca enfrentar a Job. Eh, a mí me llama la atención el hecho de que él se arrepiente. ¿De qué se arrepiente? Si en el fondo Job no peca contra Dios, él maldice el día de su nacimiento, pero nunca aborrece a Dios bajo ningún punto de vista. En ese sentido se mantiene la lealtad que él tenía, pero la coyuntura en que se mueve Job después de la prueba lo lleva a un paso mayor, lo lleva a mirar a Dios con ojos nuevos, a mirarlo de otro modo. Y para mí ahí está como la consagración del entender de que después de la ceguera viene la visión renovada, que haciendo un paralelo es lo que le toca vivir a Pablo, después de que Dios usa a Ananías para botarle las costras que tenía en los ojos. Entonces, Escamas. escamas, claro, costras, escamas. Creo sinceramente de que el arrepentimiento en el cual cae Job, porque arrepentirse es cambiar de dirección, tiene que ver puntualmente con la inoperancia que él ejerce respecto de la soberanía de Dios en su vida. Por eso que él dice, de oídas te había oído, sí, es claro lo que él dice. O sea, él reconoce la soberanía de Dios, pero desde un solo sentido, el oírlo. Pero ¿qué pasa con la vista? Sí. Entonces, cuando la vista espiritual se abre, verdaderamente que logramos ver a Dios en su magnificencia. En su plenitud. Cuando Pablo tiene que enfrentar y da su autotestimonio, no es malo darlo, porque los escritores sagrados lo hacen. O sea, siempre que sea para ensalzar la gloria de Dios en uno, el antes y el después, está perfecto. El testimonio tiene esa finalidad, de mostrar a Dios
mostrarnos a nosotros sin Dios y con Dios, y cómo Dios opera en nosotros. Entonces Pablo habla de todo lo que le tocó vivir y de cómo eso le permitió encontrarse con un Dios completamente diferente y la madurez que tiene la persona, que alcanza. Es decir, el lograr crucificar llevar a la cruz aquella situación que uno vive en la carne y entender de que debemos vivirla en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la enseñanza de Job nos trae, claro, estos matices que son tan ricos de entenderlos y de poder abrir el entendimiento a lo que significa, por un lado, lo que dice Marco, mantener esa lealtad con Dios. Ahora, eso de la complicidad, no sé, quizás si lo humanizamos entenderíamos de que el llanto, el quebranto es parte de nuestras emociones y el resentir, el dolor en el caso de Job, de todo lo que pierde, es parte de la humanidad que también experimentaba. Ahora, siempre va a haber detrás de la situación que nos toca vivir una enseñanza para nuestras vidas, siempre. Dios no permite cosas por el simple hecho de permitirlas, ¿no? Para saber hasta dónde se estira el chicle. No, no. Dios no improvisa, no juega, no manipula. Dios no nos lleva a un extremo solamente para ver si tenemos cuero chancho. No. Él no pone prueba mayor de la que podamos llevar. Y si Job fue capaz de resistir todo esto que le tocó vivir, era porque Dios sabía el corazón que tenía. Amén. Sin embargo, eso no era suficiente para Job, no para Dios, para Job. Tenía que encontrarse con él en otra dimensión. Y eso es lo que encuentra en el capítulo 42. Hablar de soberanía de Dios, y muchas veces lo escuchamos en las diferentes plataformas en que nos relacionamos, sobre todo en el chat de la iglesia, que se repite mucho. Dios está en control, Dios está en control, y como 10 veces para abajo, Dios está en control. Y es verdad, Dios está en control. Pero en forma efectiva, yo puedo descansar en que Dios está en control, en gobierno. ¿Lo puedo hacer? Cuando las papas queman es difícil. Pues ahí está el punto. Ahí Como está el por punto. ejemplo el caso de la tía Carmen y el mío. Claro, pues ahí está el punto. O sea, Ahí estamos en una situación me compleja, acuerdo, con COVID los dos en la claro, me UCI, acuerdo, sí, graves, etcétera. algo personal, un testimonio. Me acuerdo cuando me asaltaron en las empresas DERCO, me encañonaron a través de la ventana, tuve que abrir la puerta del costado y se metieron 2 ladrones, me encañonan, me tiran para un lado de la oficina que yo tenía y quedé plop. Y quedé plop, se llevaron todos los... O sea, me estudiaron los horarios de lo que yo hacía todos los días, que era la cuadratura y vaciado de las cajas. Estaba en ese trámite. Yo tenía todos los documentos encima. El dinero en efectivo eran no sé cuántos millones, muchos millones. Y me asaltaron. Y después que se fueron, yo me acuerdo que me senté y miré para arriba y le dije, bueno, ¿y dónde estaban tus ángeles? ¿Dónde estaban tus ángeles? Oh, Y cuando llegué cuando estaba en las empresas DERCO, y me acuerdo que llegué a la casa, llegó el subgerente, llegaron los jineteados de la empresa, y ¿te pasó algo? No te preocupes, Andrés, todo tranquilo. Más encima estaba dentro de los 3 meses de a prueba del primer contrato. Y llegué a la casa y yo me puse a gritar aquí donde estoy, por el segundo piso, porque era una tras otra. Yo le decía, bueno, ¿qué queréis de mí? Pero ya dímelo. Si tú me decís lo que queréis de mí, yo voy y lo hago. Si me mandáis a Punta Arenas a buscar una hierba, así mismo le hablaba. O quería algo de ahí, yo voy allá a buscarla, pero córtala, córtala. O sea, yo ahora miro esa situación y en realidad me da mucha vergüenza.
pero en el momento yo no me hice cómplice de nada, yo extrapolé mis emociones frente a él y yo sé que él las recibió bien y me entendió. No lo vio como una falta de respeto ni nada por el estilo, sino que en mi naturaleza humana y recordando que tenemos un sumo sacerdote, él me entendió mi crisis interna, entendió mi dolor, mi perplejidad, porque yo creía que estaba rodeado de ángeles, po. Y me pusieron el cañón ahí en la ventana y yo vi el cañón, pues, si no estoy bromeando. Qué loco. Después me fue a buscar mi señora con alguno de mis cuñados y yo estaba completamente perplejo, o sea, no entendía nada, pues, compadre, nada. Había, meses antes había terminado mi relación laboral con Angélica Martínez, de no sé cuántos años, me había bancado toda la forma que tenía Sergio Paredes de tratar a su gente, y no lo digo para dejarlo mal a él, o sea, no me interesa, es algo que ojalá Dios trate con él antes de que él tenga que partir a su presencia. A mí ya, eso Amén, amén. ya no me interesa, no es para Qué dejarlo bueno que mal, no estoy... menciona esto, Andrés, porque en realidad que es un tema en donde dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo como familia, no estamos solamente orando por los enfermos de COVID, porque aquí hay enfermedades, po. Y esta es una Hay enfermedad, enfermedades peores que el COVID, claro que por sí. supuesto, a eso me refiero. Entonces, bueno, qué lindo que tú en este caso, bueno, yo sé que en toda la situación que tú viviste y todo lo que tú has tenido en el tiempo, bueno, toda huella de resentimiento, todo aquello ya lo habrás resuelto, ya lo habrás, No, no, por la gracia del Señor, no. por la gracia del Mira, Señor. mira, sí, sí, y esto es para ponerle la guinda a la torta nomás Amén, 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 y que el tema se cierre, porque yo en amén. algún momento me topé con la Claudina Martínez y tuve oportunidad de hablar con ella, pero no para enrostrarle, sino para decirle yo estoy sano. Qué lindo. Ellos muchas veces a mí me ofrecieron muchas cosas, muchas. Bueno, eventualmente debe haber sido para retenerme porque yo me tenía que ir a otro lado o me iba a cambiar de trabajo, pero en un momento yo entiendo que por mi sanidad completa, Dios permitió que yo pudiera hablar con ella Qué lindo. respecto al tema de lo que me ofrecieron y nunca me dieron, porque de esa relación hablo en términos laborales, yo salí con un finiquito que era una burla, una risa, era para el bronce en el términos de un papel más nomás. No Ay, tenía nada de ay, honesto, Jesús. de puro, y tiene mucho que ver con lo que vivió Marco en el tema de su empresa, donde tuvo tantos años, tal vez más que yo, y ese tema para él está finiquitado, del mismo modo para mí está Cristo, finiquitado. Cristo. Lo Aleluya. único, lo único que yo pude hacer es decirle a la Angélica, ¿sabéis que yo estoy tranquilo? Yo estoy tranquilo. Yo sé que tú me ofreciste muchas cosas, pero no importa, quédate en paz. Yo estoy tranquilo. Y nunca, y se los digo, no me gusta poner a Dios de testigo porque yo sé que Dios no va a abrir al cielo para decir, sí, lo que dice el Andrés es verdad. No, lo estoy diciendo desde la honestidad. Mucha gente dice, y pongo a Dios de testigo. ¿Y qué sacáis con poner a Dios si Dios no te va a respaldar lo que estáis diciendo? Igual que, cierto, mijita, cierto, mijito, cierto que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, si queréis, dale con eso. Pero no es necesario. Lo que yo estoy diciendo es verdad porque es una verdad en mi corazón. Yo quedé en paz con el tema. No, no tengo y no guardo absolutamente ningún resentimiento. Y si el tema se ha decantado de este modo con la familia No, pero si lo Paredes, encuentro, con la familia Paredes Martín, yo estoy tranquilo y la vida ha dado muchas vueltas y cuando partió el tío Osvaldo, ni un drama. En verdad que ni un qué drama. lindo, Y me he Palero, qué encontrado lindo. en la casa de los Mella, en la casa de la madrina, con Mella, con la Angélica y el Sergio, porque ellos mantienen este buena costumbre de ir a saludar a la abuelita cuando está de cumpleaños. Ah, igual lo hacían cuando estaba el viejito. En eso, nada que decir, en realidad es una honra. Y me he encontrado con ella echando la talla tranquilamente con el Sergio, ¿no? Lo Qué bueno. abrazo, ¿no?
No hay ningún problema porque la justicia propia, mira, acá hay un concepto que yo acuñé de Palermo. Se los recomiendo. El ¿Qué? resentimiento, la falta de perdón, la falta o ausencia de perdón implica resentimiento, es necesidad de justicia propia. Cuando yo necesito que se me ajusticie, que se me haga justicia frente a un quiebre o a una situación X, es porque no he perdonado. Es lo mismo que le pasó a los amigos de Job. Ellos no habían perdonado. Por eso que lo único que hacían era aplicar juicio y condenación. Juicio y condenación. Ellos no tenían sus conciencias morales limpias. Por eso es que es tan importante, y ese es un tema para una futura exhortación o participación. El perdón es fundamental. Es una sanidad interna. Job se restaura completamente. No entra a resentir el por qué toda su familia se murió. Y se murió, literalmente, se murieron. Pero si tú leí las partes finales del capítulo 42, te das cuenta de lo que pasa. Una persona restaurada, no le importa perder cosas. Una persona que tiene paz interior, perdiste 3 millones, perdiste 4 millones, lo perdiste, ya, ¿qué? ¿Me lo voy a llevar al cajón? Ya, donde está el corazón, ahí está lo que tú eres, lo que yo soy. Así que no sé por qué estamos hablando de esto, pero bueno, está bien. No, está bien. Por favor, alguien más que... Bendito Rey de Gloria. En realidad que es tan importante el tema, porque Es un dentro de temón. todo lo que nosotros vivimos, en la contingencia en que nos encontremos, de pronto, exactamente, pues, si no hay perdón, evidentemente que la palabra lo dice, que si si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Yo tuve una experiencia muy, muy clara dentro de los inicios que viví cuando me estaba recién iniciando en esta iglesia donde yo participé por 7 años. Y ahí teníamos la costumbre de hacer todos los días sábados un ayuno durante el día sábado y tocar un tema. Y uno de los temas que me tocó vivir allí en esa iglesia fue el perdón. Y yo estaba empachado con el tema con mi papá, porque por todas las situaciones que yo viví en mi niñez con mi papá. Y yo sabía que en eso tenía un gran problema. Y Dios fue muy misericordioso conmigo porque realmente el tema yo lo pude presentar ante Dios y Dios me respondió de la manera en que yo necesitaba ser sanado. Y verdaderamente pude ver, porque en un momento determinado se trataba justamente que cada uno de nosotros viéramos con qué persona tendríamos que enfrentar este tema, el perdón. Y a mí me saltó inmediatamente la necesidad de presentar ante Dios a mi papá. Y bueno, fue un tiempo muy importante para mí porque realmente en ese momento, dentro de todo el desarrollo de lo que se dio allí, eh, en un rinconcito, hincado, en donde no me anda nadie, solamente concentrado en el tema de lo que me tocaba a mí, sin mirar a nadie, como te digo, frente al muro ahí en el rincón, de rodillas, clamándole al Señor, pidiéndole que cómo podía ser yo para perdonar aquello, todo lo que yo viví, la violencia que viví de parte de mi papá, cuando me decía, te tengo que matar. Te tengo que Qué matar. terrible, ¿eh? Qué Sí, terrible. te Que tengo un que matar. padre le diga. Y en ese momento, cuando pasó todo eso, el Señor me dijo, mírale los ojos, porque empecé a recordar, empezó como que me trasladó a vivir la vivencia, a vivir todo aquello que yo viví cuando
cuando yo me arrancaba de él, me escondía de él y me arrinconaba. Y bueno, por la fuerza de él frente a la mía, indiscutiblemente que siempre él ganaba. Y ahí me golpeaba de una manera impresionante. Y me decía, te tengo que matar, te tengo que matar. Y ahí fue donde el Señor me dijo, mírale los ojos. Cuando le miré los ojos a mi papá, no era mi papá. Claro, Ahí yo vi claro. que no era mi papá, que era Satanás. Lo vi claro. Entonces, ahí el Señor me dijo, ¿te das cuenta quién era el que...? Y entonces yo a mi papá lo pude ver prácticamente de la misma manera en que el Señor cuando está en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro. Allí pude ver exactamente la característica de lo que me tocó vivir con mi papá. Y bueno, en realidad que fue un momento en donde yo lo pude ver a él como un instrumento que estaba cumpliendo sin darse cuenta. Lo Usado, entendí. ¿no? ¿Ah? Usado. Claro, lo entendí inmediatamente. Y yo no tuve, pero en ningún momento, ninguna otra cosa que decir al Señor, gracias por esta claridad con que tú me muestras en qué condiciones, quién era él que estaba realmente detrás de todo esto, que pretendió envenenar mi vida. Claro, Porque cuando tú quieres entender por qué yo me fui detrás de las armas, por qué claro. a mí me gustaba que me picara la pólvora de las armas en la cara, bueno. Yo estaba más loco que una cabra, bueno. Qué Yo estaba tremendo. loco, bueno. Me gustaba que la pólvora me quemara la cara, bueno. Ahí yo me gozaba. Oh, Calcula cómo está rayado. chu. Oye, una pregunta. Esta experiencia que tú tienes de restauración con mi papá, Mm. ¿tú te acordáis la primera vez que fuimos de vuelta a Ovalle? ¿Tú te acordáis lo que mi Por papá hizo cuando supuesto, te vio? Pero esto que tú viviste gritaba. con... Claro, gritaba, pero esto que tú estás diciendo fue después de eso. Por supuesto, cuando Ah, si tú sabes cuándo yo me convertí. es que yo soy malo para las fechas, soy pésimo. Cuando fuimos con el Toñito, ¿te acuerdas, Toño, tú también? Por supuesto. Ya, pues, eso fue, no me acuerdo qué año fue, pero no, no recuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido por ahí, por el año, no sé si te acordáis, Carmencita, tú, Los años 90. 90 sería. Fue después del sí y el Muchos no, años 90. porque Fue en el 84, 85, porque yo no fui porque tenía Juan Pablo chiquitito. Tenía bebé. Pero Mi ya había papá, muerto mi abuela Rosa. se dieron cuenta ahí cómo mi papá sentía en su corazón, seguramente, el claro, Tito, la claro. carga, A eso porque voy, a eso voy. claro, porque yo sé que él se daba cuenta. ¿Sabéis quién? Muchas veces, en este caso, quien en este caso me respaldaba era la señora Carmen, ¿no? Era la señora Carmen, la mamá de la Gloria. Ya. Porque a veces, yo no sé, yo me escondía cuando me arrancaba, lograba arrancarme de él. Pues yo tenía esa situación de que, bueno, era ágil y todo lo demás, como niño. Y me podía escabullir y la señora Carmen como que estaba ahí, pero ¿cómo hace esto? Escóndete, escóndete. Yo me escondía ahí en las plantas, entre medio del jardín. Olvídate. Después ya no quería entrar a la casa. Era Tremendo. una situación fuerte, 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 fuerte. Sí, muy Muy fuerte. fuerte, Para un niño, sobre todo. increíblemente fuerte, al punto que bueno que tú te acuerdas de eso, Andrés, porque realmente mi papá, él tenía un momento, una situación de crisis interna en donde él Sí, necesitaba pedirme perdón. Eso fue tremendo. Yo realmente lo que le miraba era la vena que aquí parecía que se le iba a reventar. claro. Una vena que se le hinchó aquí y gritaba, ¡oh! Era un alarido. ¿Cierto? Sí, po, sí.
Era Eso una salía de la cosa guata. impresionante. Bo. Sí, po. Yo Y estaba, en la calle, yo me acuerdo que fue en la calle y no le importó nada. no, nada. Me agarró y gritaba, Sí, ¡oh! sí, tal Perdóname, cual, hijo, perdóname. tal cual. Una cosa impresionante. Sí. Pero ¿sabéis lo que más me impresionó también? Fuera de Ah, lo que tú estás, fuera de lo que tú estás diciendo, Marco, ah, fue el hecho de que Marco le responde, las cosas que ya pasaron, pasadas están. Entonces ahí él reconoció al viejo Marco. Mi papá dijo, este es un hombre de sapiencia, quiso decir, ¿ah? Quiso decir, este es un hombre en el que me reencuentro. Una cosa así pasó. En ese diálogo que hubo, en que las No, cosas que ya pasaron quedaron atrás. Tú le reconociste hasta cierto punto que él había cometido un error y que tú lo perdonabas. sí, pues. En no, pero ese yo me momento era acuerdo, ¿ah? yo me acuerdo de la cara del Marco. Me acuerdo de su bigote, su pelo negro, partido al medio. No, no lo que es ahora, pues, weón, todo cagado. ¿Ah? En ese tiempo estaba paradito. Pero bueno, eso es broma aparte. Pero yo me acuerdo del rostro del Marco compungido y aún más. Yo lo veía a la expectativa. O sea, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo de su rostro serio. Serio. A mí me parecía que le iba a dar un ataque. Sí, po. Sí, o sea, lo de mi papá fue, Impresionante. fue de otro planeta. Impresionante. Algo que nunca. Qué bueno que estamos tocando este tema. Man. Qué bueno, porque Mira, realmente se ventilan tantas cosas que. Ah, dale, Toñito. una de los orígenes de esto fue justamente porque un día conversando con él, conversábamos siempre del tema con mi papá. Tú ya estabas en Canadá mucho Sí, tiempo y él pasaba aflicciones, pasaba bien. problemas económicos. Él no le iba bien con el taller, de ninguna manera, entonces pasaba muchas aflicciones. Entonces conversando de la situación de Marco, que está bien, que está trabajando, siempre preguntaba por ti. Ya. Entonces un día pensando yo dije, bueno, ¿por qué, ya que Marco viene de vez en cuando, de cuando en vez, a Chile, ¿por qué no invitarlo a que se rejunte? Porque después de tantos años. Ya. Y mi papá siempre se mostró llano a esa situación, digamos, con buena voluntad. Entonces yo dije un día, yo estaba trabajando en ese tiempo en los cueros, en Gucci. Saxoline, Ah, en Renca. ya. Entonces el Piero Gali, que era el jefe mío, le dije un día, fíjate que cabe la posibilidad de que mi hermano, ya que está aquí en Santiago, vaya a visitar a mi papá después. Le conté todo, él era italiano. Ya. Entonces pasamos junto con Marco y Andrés en el auto que nos prestó la Angélica y el negro. Sí, Pasamos a Renca y sí. hablamos con el Piero y el Marco le habló en italiano, y excelente, y nos fuimos de ahí mismo. Yo llevaba hasta el almuerzo. Sí, me Nos fuimos de acuerdo. ahí mismo a Vaya. Nos fuimos Yo pero entraba a las 8 de la empanados para allá. mañana. Claro, a las 7:30 de la mañana ya estábamos conversando con el italiano y partimos para allá. Y como yo era el único que sabía dónde vivía mi papá, porque Andrés creo que nunca había ido para allá. Entonces, partimos para allá, pues no. Así fue algo Mauricio, bastante, Giovanni, claro, perdona que bastante. nos hayamos separado mucho del tema. Giovanni, No, tranquilos, denle. No, tranquilo, está bien. Entonces, originalmente fue así. Fue todo providencial, gracias a Dios. Fue todo gracias a Dios, porque fue todo dándose de acuerdo a lo que nosotros nos íbamos proponiendo en principio, que era el reencuentro. Entonces, con Andrés fuimos conversándole a Marco referente a Dios y veíamos un monte muy parecido a cuando Moisés subió a buscar y nos parábamos, nos deteníamos, íbamos conversando, en eso íbamos conversando, veamos. yo ¿Te sabéis que acuerdas, me Marco? pareció, sí, por supuesto, si sabéis tú que lo que me sucedió a mí era algo sobrenatural. Yo nunca te he conversado esto, pero cuando íbamos en el auto,
y ustedes me iban conversando de todas estas cosas, para mí era exactamente como que se iban abriendo los cielos y yo iba entendiendo todo lo que ustedes me estaban diciendo. Se estaban abriendo los cielos, para mí era una cosa como que iba, no sé, era como estaba siendo Maravilloso. transportado. Maravilloso, sí. Era una cosa sobrenatural, sobrenatural. Todo el camino para allá, todo lo que ustedes me hablaban, yo era como que yo iba enchufado en otra dimensión, pero entendiendo todo lo que ustedes me decían. Y ustedes saben que yo estaba ciego con el famoso marxismo, ciego, envenenado hasta las orejas. Bueno, y cuando llegamos a Ovalle, yo le digo, tírate por aquí porque yo me recuerdo que por aquí es. Mira, de las veces que yo fui, aproximadamente fueron como 4 veces que fui a Ovalle, pero iba en bus, o sea, nunca había ido en auto y dirigiendo al chofer, ándate por aquí, ándate por allá, dobla aquí, dobla allá, etc. Entonces, lo único que me acordaba, Balmaceda 1, 2, 3. Entonces, llegamos allá, a la esquina de Balmaceda, y yo le dije, ya, Marco, dobla aquí a la izquierda. Y veíamos al gordito, al pelado, esperando. Demasiado, güey, en la calle, ¿te acordás? Esperando. Estaba como león enjaulado, güey. Sí, sí. Pobre pelado, güey. Tiene que Oye, haberle hecho oye, bolsa la conciencia, güey. Cuando Todas las cagadas llegó, que lo se mandó, saludamos, y cuando bajó Marco, y bajó al último, me parece que bajó al último, y se reencontraron, ahí pegó el grito mi papá hacia el cielo. Pero, porque era la única manera de desahogar esos años Tanta cagada que se mandó, güey. claro, exactamente. Algo tan, era como un nudo apretado que tenía dentro de su ser, pues, claro. y se le desató en ese momento y pegó el grito hacia el cielo. Fue como una erupción. Claro, como una explosión. Capaz que si no lo pega le da un paro cardíaco. Exactamente. Ahí mismo, Eso, lo más eso probable. mismo, Lo más probable. Muy Fíjate probable. que fue tan impresionante cuando yo lo veo en ese ayuno que les contaba, yo ahí pude entender todo, porque anteriormente yo le podía decir, sí, yo te perdono, sí, está bien, le daba la pasada. Claro, pero pero estaba dando la pasada, más mi papá. de oídas nomás, pues. Por supuesto. Pero en ese momento en que hicimos ese ayuno, dijimos, vamos a tratar el tema del perdón. Y yo no tenía ninguna duda en mi corazón de que el tema que el Señor quería que yo tratara era mi papá. Era indiscutible el tema. Entonces yo me hinqué en un rincón ahí, como digo, porque cada hermano haciendo lo suyo. Ahí nadie se iba a meter con lo que le estaba pasando. No, personal. Claro. Entonces fue eso lo que yo viví en ese momento, en donde yo pude revivir todo lo que pasaba, incluso me veía tratando de arrancar debajo de la mesa, porque me lo escondía debajo de la mesa. Y bueno, me llevó al punto cuando mi papá me agarra de la muñeca, me pone la muñeca en el piso, la sujeta con un pie y con el otro pie, con el taco, el zapato, me pega el taconazo en el dedo gordo de mi otra mano, la mano que tenía ahí en el piso, y la uña se salió para el lado. Oh. La uña se salió para el lado del dedo guatón. Y la cara me hizo un 7 con una cuestión, con una polea. Aquí me sacó, yo tenía el primer carnet de identidad, salía con una seña que tenía aquí en la cara, que me la hizo con una polea de un camión. Con esa me pegaba. Con esas poleas que van del motor, con esa me pegaba. Calcula, weón. Con razón, todos tenemos esa raíz de violencia, weón. Era una cosa impresionante. Calcula, como él en este caso estaba mal, muy mal. Totalmente en ese momento yo pude verlo. No vi lo veía a mi papá gritándome, pero de repente el Señor me dice, el Espíritu me dice, mírale los ojos. Le miro los ojos y era Satanás. Te tengo que matar, te tengo que matar. No me vaya a matar nada, weón.
Tú le respondí. Yo le No, él respondí a mi dice papá. ahora. Si yo venía en collera. No, pero yo le respondí a mi papá cuando él, en este caso, él me pegaba. Yo era una cosa, no sé, no puedo decir que sea odio, pero una rebelión impresionante. Tenía una rebelión impresionante contra él. Una rebeldía, mejor dicho. Ah, a mí me da, no sé, todas las cosas que él hacía, yo siempre lo estaba pillando. Pues. Mi mamá, yo decía, ¿por qué mi mamá es tan tonta? Qué huevona, Estás enamorado. Sí, sí. Mi mamá sí que estaba verdaderamente, pobrecita mi viejita. Y me mandaba, llévale oncecita a tu papi. Chucha madre, mami, que haya pasado. No, Me mandaba después con una vianda, weón, con los sanguchitos, con el cafecito calientito. Y yo lo caché, Servilismo, weón. todo, para el pelado ahí. no, y después cuando tú no querías ir, me mandaba a mí, po. Oh, Y la peor talla que me pasaba, bueno, yo decía, bueno, por algo pasan las cosas. En el camino, en el trayecto para allá, cuando llegaba a la vianda, se me daba vuelta el té con leche, bueno, y se caía justo en el sándwich. Entonces mi papá se tenía que comer el sándwich empapado con leche, el té con leche. Bueno, yo decía, por algo te están pasando las cosas, pues. No me decía nada, absolutamente nada mía. A mí, conmigo nunca tuvo ni un sí ni un no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo le decía, bueno, ¿me queréis pegar? Pégame más, po, pégame más. Y yo lo confrontaba, fíjate. Y yo le decía, ¿y por qué te vas a pegar más? Porque me porté mal, pues ya, pues pégame, pégame más, pues. Y yo me confrontaba con él, pues. Entonces, no te va a pegar nada. Y yo no me comía la comida, yo hacía todo lo contrario a lo que hacían ellos dos, los mayores. Yo no me comía la comida, yo llegaba tarde al almuerzo, porque llegar tarde al almuerzo era como un La castigo disciplina que para él, tenía, sí, pues tenía disciplina. una falta de respeto. Claro. Qué increíble. Ay, Dios, bueno. Si quieren, un día hablamos exclusivamente del testimonio porque es tremendo. Es tremendo, No, realmente es que este es un tema, pero... Pero es es que se entienden. sanador, es sanador, sí. Sí, claro, Sí. pero también trae luz. A mí en lo personal me trae luz Obviamente. respecto a aquellas conductas que yo no entendía por qué brotaban de mí. Pues yo, los primeros años, por ejemplo, de mi matrimonio yo mostraba una violencia, y yo he tenido que pedirle perdón a esto a Carolina muchas veces y no tengo ninguna vergüenza en decirlo porque en el fondo es para dejar al descubierto y entender de dónde venía esa violencia. Po. O sea, si un papá es capaz de volarte la uña de un dedo, weón, ya estáis frente a un hueón loco. Y ojo que estoy hablando de la conducta, yo no juzgo a nadie, sino la conducta desbordada. Sí, sí O estaba... sea, eventualmente cómo trató a mi mamá, pues. O sea, me da para pensar muchas cosas, ¿me entendí? Pero también para mirarme al espejo y entender de que esa raíz de violencia con la cual yo me vi confrontado en un momento y que mi hijo Matías también la percibió, eh, muchas veces yo he tenido que pedirles perdón a ellos porque a mí me contrista el espíritu, pues, si me dan ganas de llorar inmediatamente, porque Qué entiendo, tremendo. pues, entiendo de dónde viene, pues, entiendo el dolor, entiendo las iniquidades, cómo se transmiten en el ADN, Qué herencias que tremendo. yo cabro chico no tenía por qué haber recibido, sin embargo las manifesté, pues. O sea, si esto no nos habla, también, pues Yo creo también. que para allá va, clarito. Y de Yo, alguna forma el texto de Job, claro, tal vez se pueda ir como para otro lado, pero enlaza, Totalmente, encuadra, Por totalmente. es un supuesto, puente, por supuesto que enlaza, a- pues. claro, a mí me absolutamente. pasó algo muy singular el día del terremoto y maremoto en Chile, en febrero. Fue cuando
nosotros con Sonia estábamos viendo el Festival de Viña y a mí, ustedes saben que a mí siempre me ha gustado la música y admiro los grandes músicos. Y esa noche me quedé hasta tarde viendo tele, el Festival de Viña. Ya, claro. Y había un artista muy importante centroamericano que tenía un grupo musical muy bueno. Y más que nada, no por el cantante, sino que más bien por los músicos, por el desenvolvimiento de la música con respecto al cantante. Entonces, y todo el aparataje del escenario. Me quedé hasta las 3 de la mañana. Carmencita, ¿por qué estáis tan oscura? Ahora sí, pues, Cholita. Ya, pues, y resulta que Tan yo... bonita que está mi Cholita. Y resulta que me quedo hasta como a las 3 de la mañana viendo el Festival de Viña, cerró el artista, cerró el festival y me quedo dormido, lona. Y empieza el movimiento, como a las 4 de la mañana empezó. Y yo le digo a Sonia, no, si va a pasar, no. Y teníamos recién construido el segundo piso aquí. Hacía poco que el maestro había terminado la pega. Y se sentía más fuerte porque era igual que un movimiento así, igual que un parque de diversiones. Hagan cuenta que uno se sube arriba del barco pirata, una cosa así. Así era el bamboleo, así. Y María José con Sonia bajan y me empiezan a gritar para arriba del patio. Baja, que esto no termina, que no termina. No, parece que yo estaba sujetando los muebles. Y llego abajo, tanto me gritaron que llegué abajo y voy al patio y las abrazo a las dos y le clamo al Señor y le digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Por favor, termina con esto. Yo no aguanto. Y veía el cielo como se destellaba así, como una luz. Fue tremendo, Juan, fue tremendo. Sí. Fue tremendo. Entonces ahí yo confronté a Dios. Desde la amistad que le tengo a Dios de siempre, de toda la vida, le dije, ¿hasta cuándo, Señor? No quiero más, no. Ahí lo confronté. Le hice ver la desdicha que estábamos en ese momento, nervioso, qué sé yo, todos gritando, la familia, mi mamá, Claudio. Bueno, y en ese momento yo confronté a Dios. Realmente estaba demasiado fuerte la situación. Fue grado 9 con tsunami. ¿8 o 9? 8 y tanto. Casi 9 casi. Y fue con movimiento de mar hacia la costa y arrasó varios pueblos. Murieron cualquier cantidad de gente. Se borraron eso es lo que más me causó. Cambió el aspecto, claro, cambió el aspecto de las cuadras en algunos lugares del sur, sobre todo en el sur de Chile. Fue una tragedia. La geografía. Sí, varió a lo largo del mundo tuvo trascendencia eso. Y lo peor de todo fue después, cuando vino al otro día, en la mañana, yo acompaño a Sonia porque ella está a cargo de la clínica dental de Romandía. Y era en el 11º piso. Y nunca me olvidaré en las condiciones en que quedó ese edificio. Llegamos a la clínica y yo no podía abrir la puerta. El marco de la puerta se había desencajado. Y empujo con toda mi fuerza, así con el hombro bajo. Sabéis que el sillón del paciente, donde se sienta el paciente, el dentista, se había corrido hasta la puerta. No podía abrir la puerta. Y las radiografías en el suelo, los computadores en el suelo, todos los instrumentos en el suelo. Para que ustedes se den cuenta la magnitud del... No, y los edificios están agrietados. Están todos, se veían separados, se veía para la calle de dentro del agua, todo lleno de agua, era una cosa era horrible, era dantesco, era totalmente una cuestión como una guerra, tal cual. Entonces ahí fue cuando yo realmente sentí la necesidad de hablar con Dios de fuerte, decirle, por favor, Señor, termina con esto. Algo así le tiene que haber ocurrido a Job también. Son pruebas fuertes. Son momentos muy difíciles. Bueno, impresionante. Giovanni Paolo, te las mandaste. Abriste el sobre. Bueno.
Abriste el sobre de los Te secretos, lo recuerdo, de los recuerdos. El baúl. el baúl, mejor dicho. Ah, Después un día me va a tocar a mí. Voy a parar la grabación por el momento ya, para despedirnos de todos los amigos suscriptores de YouTube, de la señal internacional. Un gusto, que lo pasen muy bien. Y perdón los Bueno. garabatos, no se enfaricen. Vamos a tener que dejar de usar chilenismo para que sí, porque de repente pueda escuchar a algún pastor y va a decir... De hecho, lo va a estoy- escuchar. ¿Qué clase de...? Ya. Bueno, yo voy a tomar 11. ya, pues chiquillos, Que esté muy bien, Yo pues. también, un gusto. Buena Nos la estamos viendo. conversación. la paz Bendiciones. del Gracias, Señor. Pablo. Gracias. No, de Felicitaciones, nada, Juan señores. Pablo. Tu esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, pues. Carmelita, para la otra conversa más, pues. Es que yo estaba muy atenta en todo, muy atenta. Muy Bueno, atenta. usted saque su dividendo. Un ratito más les envío el video. Gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, buenas chao. noches. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Chao, chao. Bendiciones. Chao, 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 Que Carmen. amanezcan todos bien. Chao, Un María. Chao. abrazo para todos. Chao, Toñito. Igual. Chao, Sonia. Chao, Igualmente. Marcos. Chao, chao, Iván. Chao Chao, cada uno. Un Giovanni. beso. un Chao, abrazo. chao. Giovanni, Chao. vámonos. Mangia, Giovanni. Menos papas fritas. Chao. 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 Chao, chao.